una cantidad de personajes abrumadora, ¿vale? Es decir, bueno, el servidor no voy a decir nada porque el servidor es el que hay ahora mismo, pero hay bastantes clases. Es decir, ahora mismo en Tarisland, como algo que está en beta y que seguramente lleguen más clases más a menudo, o sea, más adelante, vamos a encontrar una clase que es un guerrero que puede ser DPS y puede ser tanque, las dos cosas. Es DPS con dos armas, ¿vale? Y tanque con espada y escudo, ¿vale? Aquí lo podéis ver, que es cuerpo a cuerpo y puede ser tanque y daño. Veremos la misma composición con el león. El león le pasa lo mismo, puede ser DPS y puede ser también tanque. Es decir, tenemos los dos, es decir, tenemos dos clases que hacen el rol de DPS y hacen el rol de tanque según lo que vosotros estéis buscando. Vale, mi cámara la subo un poco, un segundo. Gracias, tío. Vale, ya está. Luego tendremos también la maga. La maga, el rol que tiene es DPS y DPS, pero existen dos tipos de DPS. Un DPS más orientado a lo que es el DPS y otro DPS más de control, que sería lo que es la de hielo, ¿no? Es decir, es rango, ¿vale? Esta no pega melee, obviamente, pero tanto fuego como hielo, gente, una está más indicada para PvE y otra está más indicada para PvP, con el tema del control, etcétera, etcétera, con los combos y demás, ¿vale? Incluso para las áreas, que está bastante bien. Encontraremos también el paladín. El paladín es una clase, ¿vale? Que podemos encontrar que tiene también tanque y DPS, ¿vale? Es decir, es, digamos, un híbrido, en el cual si queremos ir de tanque podremos y si queremos ir de DPS también. También es verdad que tiene bastante importancia en el grupo. Una de las que más, a mí personalmente, como es el que más me gusta, el que estoy jugando ahora y estoy encantadísimo con él, ¿vale? Luego tendremos el Priest, ¿vale? Aquí ya empezamos a ver el primer sanador de grupo. Es uno de los 3 sanadores que hay, una de las 3 sanadoras, pero también tiene función de DPS mágico. Es decir, aquí lo que podremos hacer es, tenemos daño sanador, ¿lo veis? Y la podremos jugar de fe o de, no me acuerdo cómo era, la otra era Faith y la otra es que no me acuerdo, es que la jugué en la otra Close Beta. Muy guay, muy chula y muy necesaria también. Encontraremos también el Rogue. El Rogue parte del DPS, es decir, solamente tiene características de daño cuerpo a cuerpo con dos tipos de builds, ¿vale? Una que va más a daño en el tiempo y una que va a daño de burst. Es decir, encontraremos eso en el Rogue. El Rogue es uno de los mejores y más nuevos, el más nuevo de hecho, DPS que existen, ¿vale? Porque es plano, como la maga, ¿vale? Tendremos también el Hunter, muy querido siempre en los MMOs RPGs, no por nada, sino pues porque lleva su mascotita, ¿vale? Lleva su desto y que está muy guapo. La verdad es que esta tía mola mucho y pega un montón, pero un montonazo, ¿vale? Encontraremos el Ranger, mira qué guapa la skin, encontraremos el Ranger también en dos virtudes, una que va a crítico, que es la base, que es la de DPS, y otra que va a control, ¿vale? Que digamos que es la que más se usa en PvP. Una tiene más burst que la otra, ¿vale? A la hora de hacer DPS en según qué contenido. Luego encontraremos una clase nueva llamada Nigromante o Necromancer, ¿vale? Fue de las últimas que ha salido junto con el espadachín. Y esta de aquí, ¿vale? Tenemos el sacerdote fantasma, que se llama, ¿vale? La podemos utilizar como daño, que pega muy bien, y la podemos utilizar como también como DPS, como healer. Y como healer cura como una o sea, cura una barbaridad, ¿sabes? Es decir, es una puta aberración esto. A mí me encanta, ¿eh? Y luego, como final, tenemos el bardo, que ya estaba en otras close beta, y es también daño y sanador. Las importancias del grupo son altas, del bardo son altas, de esta tía son altas, del paladín y son altas del priest. O sea, hay personajes que son muy importantes, como son los tanques y como son los healers, y por eso nos enseñan aquí las estrellitas como que son muy importantes para el grupo, ¿vale? El bardo lo que hace es pega, ¿vale? Y pone bufos, o cura y pone bufos, ¿vale? Mediante notas que va tocando, etcétera, etcétera, que es una barbaridad, ¿vale? Estas son las clases que a día de hoy en la Close Beta ha presentado Tarisland. Seguramente cuando salga el juego lleguen entre 2 y 3 más, ¿vale? Como nos han sorprendido de la Close Beta pasada a esta, han añadido estas dos. Y no me extrañaría que añadieran un par más que fuesen nuevas para cuando el lanzamiento del juego, ¿vale? Estas serían las clases ahora mismo. Luego, nos vamos a meter ya de lleno en el juego. Bueno, tenéis una personalización del personaje, muchas cositas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Vamos a comentar ahora lo que sería
la interfaz del juego, ¿vale? Es decir, aquí tenemos toda la interfaz que nosotros necesitamos para jugar. Aquí estaría nuestra vida, ¿vale? Donde tenemos mi cámara, que la voy a quitar, dadme un segundo, ¿vale? Tendremos el mapa y tendremos aquí ciertas cositas que tenéis que saber qué son. El mercado, ¿vale? Es el mercado de la tienda normal, pero aquí abajo, si ponemos mercado, pasaremos también a cosas que podemos comprar por platita del juego. E incluso si vamos a estas zonas, veremos todo lo que necesitamos para comprarnos todas estas movidas. Y aquí abajo, ¿vale? También para comprar cosas de crafting, en herramientas de recolección para craftearnos nuestras herramientas, por ejemplo, que nos pedirán cosas. El tema de reputación, aquí veremos todo el tema de reputaciones que existe en el juego, y a medida que vayamos subiendo de nivel, pues podremos ir desbloqueando ciertas cosas. Por eso es tan importante todo el tema de los eventos y todo el rollo. Eso es cosa que os explicaré ahora después, ¿vale? Como veis, por ahora solo tengo dos, que son Silverlift y que es esta, ¿vale? Y nada, pues luego ya iremos viendo ciertas cositas, ¿vale? Al respecto, tenemos una tienda de gremio, que iremos consiguiendo puntos por jugar juntos en gremio. Tendremos también esta tienda, que es muy importante comprar esto, ya os explicaré después. Esto vendrá después con el tema de las piedras. Estos de amistad, creo que son chapitas de amistad que podemos conseguir paquetes y nos van dando ciertas cositas que no están nada mal. Y aquí pues estos son las insignias de PvP, pero no os recomiendo que os gastéis absolutamente nada, pero absolutamente nada, en las insignias de PvP, ¿vale? No por ahora no. Y ahora os explicaré el porqué. Y aquí pues tenéis, pues estas insignias se consiguen con las élites y también con las raids. Y este es el equipo más tocho que podemos conseguir de tienda. Luego nos pondrán seguramente también Advanced Equipment, que será tumbando las raids. Esto será ya equipamiento propio de cada una de las raids. Vale, gente. Esto es, digamos, el mercado. Luego tenemos el comercio. El comercio aquí arriba, bueno, es una casa de subastas. En la casa de subastas se mueve el dinero por oro. Y el oro lo podemos conseguir en el juego comprando, vendiendo, haciendo logros y millones de cosas. Y ya hasta en los pases de temporada puedes conseguir el oro. El oro se puede conseguir dentro del juego, ¿vale? Con logros mismo puedes conseguirlo, ¿sabes? Y puedes mover y puedes vender por esto, etcétera, etcétera. Aquí, bueno, esto ya os explicaré. Aquí tenéis mogollón de cositas para poder comprar. Hay cosas muy importantes como son estas, y yo os diré por qué es importante esto. Está baratísimo comprar esto ahora mismo, ¿sabes? Si lo podéis, está muy barato. Aquí tenéis, por ejemplo, la temporada. La temporada, digamos, tiene 3 pestañas, que es diario, que es un contenido que haremos diariamente, ¿sabes? Para conseguir los rewards. Muy importante hacerlo todo si podemos, si no, por lo menos esta es muy difícil, pero las demás son bastante sencillas. El pase de temporada, que tendremos el normal y también tendremos el de pago, es decir, el free lo tenemos aquí arriba, y el de pago aquí abajo, que nos va dando también alguna monedita de oro extra que el de arriba no da, ¿vale? Es decir, juego gratis, gente. Desafío, aquí tenemos el cofre de Reino Arcano y esto de aquí, ¿no? Que es lo nuevo que ha salido hoy, que es la raid, que luego veremos que es un evento de mundo de raid con esta chica y que tira también un arma súper tocha, ¿vale? Aquí arriba tendremos también en puntos de ventaja, que es la ventaja, pues es, digamos, como un tipo de evento que a medida que vayamos desbloqueando cada día cositas y es acumulable, podremos ir desbloqueando pues más movidas, ¿vale? Aquí, bueno, pues están todos los eventos. Si hacemos la primera raid nos dará 1000 de oro, por ejemplo, que lo marca aquí. Aquí están los descuentos que te explican un poco cómo funciona y nada, un poquito de publicidad para el juego, ¿vale? Luego aquí podremos ver el mapa, bueno, detrás de la cámara, ya lo sabéis, aquí está el tracking de las quests, que si le dais clic os llevan muchas de ellas con un TP, etcétera, etcétera, y luego vais vosotros andando. Aquí abajo tenéis en la interfaz, que es la mochila, normal y corriente, podéis distribuirla por como queráis vosotros. El personaje, que tiene título, apariencia y atributo. Los atributos podremos ver nuestro equipo, nuestro GR Score, y podremos ver también aquí todas las estadísticas y tal. Aquí en el desarrollo tenemos la habilidad, esto es muy importante, tendremos las 2 specs. A partir de nivel 14 podremos cambiar la spec en nuestro personaje. Necesitas desbloquear una quest, ¿vale? Y en mi caso puedo ser tanque y DPS. Cada una tiene talentos y cada página tiene 2 planes. Yo, por ejemplo, tengo el de PvP y el de PvE, ¿vale? Os recomiendo que si no sabéis mucho el tema de talentos, aquí en recomendado os ponen las builds automáticas. Es decir, aquí por ejemplo tenéis el golpe de juicio y espada de juicio, son 2 formas de jugar. Esta sería burst y esta sería daño sostenido, ¿vale? Para bosses, que sería mejor. Entonces, si tú, y lo pasa lo mismo aquí abajo, ¿vale? Para agro en boss o agro en pulse. Entonces, si tú quieres ponerte directamente algo directo, por ejemplo, a mí me gusta la espada de juicio, yo la habilito aquí y automáticamente el juego me va a poner los talentos en recomendado.
recomendado donde toca, ¿sabes? Normalmente es casi lo bis, ¿vale? Así que no tengáis ningún tipo de problema. Lo que sí que tenéis que modificar es tema de PvP, que eso no te lo pone, que son las skills estas que aparecen en la parte de la derecha, ¿vale? Que eso es importante. Luego en Definite, aquí están como las skills estas dos, que son las Q y la E, que son muy importantes porque una te da mucha velocidad y las otras te da, pues esta te da interrupción o defensa, esta te da interrupción, esta te da stun, esta por ejemplo te da... Lo aturde durante 12 segundos, y haz que el objetivo se aturde durante 12 segundos, esto tiene que estar mal, ¿vale? Seguro, ¿vale? Y estas cosas, ¿no? O se irá con golpe, también puede ser. Aquí tenemos la barra de habilidades, como estáis viendo, tenemos QE, que son las dos habilidades estas específicas, que las podemos utilizar para PvE o para PvP. Tenemos también para 3 tipos de consumibles, o una cosa de profesión como es la pesca y 2 consumibles, ¿vale? Y tenemos también la montura, ¿vale? Que se castea con la CT, cada montura tiene una skill, ¿no? Que esta en concreto es la habilidad de sprint, ¿no? Y luego aquí abajo tenemos nuestras 6 habilidades, ¿vale? Tenemos la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6. Normalmente la 1 es la habilidad base, la 2 y la 3 son, digamos, procs que van saltando y nuestro DPS principal, la 4 siempre es un ataque en área muy fuerte, la 5 es un ataque en área que se resetea, ¿vale? Y la 6 normalmente es la ultimate en todas las clases. Aquí con la de esto podréis configurar muchas cositas, como por ejemplo el artículo que os podéis meter, en artesano si tenéis algo, la medicina si os queréis poner aquí cosas, como por ejemplo, mira, te lo pongo aquí, os selecciono la zanahoria, os selecciono la poti, os selecciono esto, ¿vale? Cualquier cosa que de esto la podéis meter así, ¿no? En el tema de la ruedecita esta, incluso también poneros las habilidades estas en la zona para no tener que ir directamente a lo de los talentos. Y luego aquí tenéis un chat, ¿vale? Que podéis hacer mogollón lo que queráis en él, ¿vale? Es decir, podéis hacerlo más grande, más pequeño, ¿sabes? Ocultarlo, simplemente quitarlo, también podéis hacerlo y ya estaría. Y luego aquí abajo, ¿vale? Tenemos en habilidad ya lo he explicado, vamos a explicar la piedra de las inscripciones. Esto es algo nuevo que han puesto en el juego, ¿vale? ¿Qué es la piedra con inscripciones? Os lo explico. Mirad, la piedra con inscripciones es digamos, un árbol de talentos nuevo para cada clase y podemos tener diferentes páginas. Es decir, antes solo teníamos los talentos, ¿vale? Y que íbamos a un tipo de estadística. Esta vez podemos modificar qué tipo de estadística y podemos ponernos estas pequeñas emblemas y van en estas zonas de aquí. Estos emblemas, ¿vale? Son como procs, como si fuesen trinkets. Cada uno lo que hace es, por ejemplo, cada vez que tiras una habilidad, tu ataque tienes más 2 de ataque durante 5 segundos y lo tienes todo el combate. Por ejemplo, cada vez que tiras una habilidad, hay un 3% probabilidad de que todos tus atributos principales, en mi caso la fuerza, se aumenten en 66 durante 10 segundos. Y este es que cada vez que usas una habilidad, hay un 3% de probabilidad de incrementar tu ataque en 13 puntos durante 10 segundos. Son muy buenas, aunque parezcan que no. 13 de ataque es mucho, para que os hagáis una idea. 10 de fuerza es igual a 2 de ataque. Imaginaos lo que serían 13 de ataque en temas de fuerza, pues 50, 60, 70 de fuerza, que es una barbaridad, ¿eh? Eso, luego hablamos, Rusi, pero eso para ti, ¿eh? Eso es una barbaridad. O sea, es mucho más profundo el juego de lo que tú te piensas, ¿eh? Pero bueno, cada uno que tenga su opinión. Aquí tenéis, por ejemplo, vuestras ramas de talentos, ¿no? Y aquí podéis, por ejemplo, subiros el Omni, que es para cargar una ultimate. Y la ultimate que tenéis vosotros, al igual que la tengo yo y que la tiene mucha gente, lo que hace es que cargas una barra, ¿vale? En el caso del paladín, que tenemos aquí el indicador en el paladín, por ejemplo, esta barra de aquí indica que nos ha saltado el proc del 2, esta barrita de aquí indica que nos ha saltado el proc del 3, ¿vale? Y aquí que vamos rellenando hasta tener 5 puntos y poder utilizar ataques. Y luego esta barrita de arriba es la del Omni, ¿vale? La que rellenas con la ulti, que es la que te transformas en Super Saiyan, por así decirlo. Es donde pegas mogollón y donde tienes que combinarlo siempre con tu número 6, ¿vale? Y eso hace que pegues un montón. Pero aparte, tenéis como habilidades pasivas, trinkets y todo el rollo que podéis conseguir por aquí. Podéis haceros vuestras builds. Pues, por ejemplo, si vas a tanque, por resistencia y vida te iría mejor, por ejemplo, que las de daño que he pillado yo. E incluso hay nodos, ¿vale? Que puedes pillarlos si te van bien. Este es bueno, pero es bueno cuando ya tienes bastante equipo. Cuando tienes poco, obviamente, no es tan bueno, ¿no? Bueno, esto es algo nuevo que han puesto y esto es, para mí, una de las mejores cosas que tiene el juego a día de hoy, ¿vale? Es decir, esto me ha encantado. ¿Por qué? Porque puedes hacerte mogollón de builds, puedes moverte por donde tú quieras, cada uno va por unos paths totalmente diferentes, ¿sabes? Hay unas cosas que se aplican a otras, como la especialización que se aplica a tu atributo principal, que en este caso sería crítico, ¿sabes? Bueno, total, está muy bien, ¿vale? En este contexto está muy bien.
Luego vamos a seguir, ¿vale? En el equipamiento observaremos que tenemos pues diferentes runas. Las runas las encontramos y las vamos equipando a medida que podemos. Cada runa es de un color y la podemos equipar en una zona en concreto, ¿vale? Y hay accesorios que tienen runas, o sea, que tienen slots, ¿vale? Y podemos encontrar estos martillitos que nos hacen tener más slots, ¿vale? Pero no hace falta utilizarlo ahora en objetos que vamos a cambiar en poco tiempo, ¿vale? Y nada, pues intentar encontrar objetos que tengan bastantes slots para cuando tengáis bastantes runas para poder meterle, ¿vale? Yo ahora mismo no tengo ninguna gema, pero sí que es verdad que estoy con la profesión de joyería para empezar a sacarlas cuando pueda y me saquen los materiales secundarios, ¿vale? Que eso es importante. Luego tenemos aquí el tema de oficios. Hay 4 tipos, bueno, hay oficios, ¿vale? Que se llaman profesiones y existen diferentes tipos de profesiones. Está la forja, el joyero, el sastre, la alquimia, el artesano. Tú puedes cambiarte a la que tú quieras cuando tú quieras, pero hay un CD y te pide un dinero, ¿vale? Por cambiarte. Y cuando vuelves a la que tenías, tienes el progreso guardado de lo que tenías. Pero cada cosa vale vigor para subirla. El vigor es esto de aquí, ¿vale? El vigor es algo que se regenera durante el día, ¿vale? Es decir, cada 15 minutos tienes un punto de vigor. Luego hablaremos de cómo mejorar eso. Y este vigor, cada vez que hacemos gathering o crafteamos, eso baja. Eso lo hacen para que no puedas hacer todo en un día, ¿vale? Es decir, simplemente limitan para que no puedas ir full W, ¿vale? A hacer todo el content y tumbarlo de golpe, ¿vale? Pero las profesiones, a pesar de poder seleccionarlas, cada una tiene su uso. Por ejemplo, la joyería para hacer las gemas, para hacerte anillos. Por ejemplo, el artesano para hacerte un lanzallamas y abrir los cofres que están con enredaderas en el mundo. De eso hablaremos después, ¿sabes? Y un mogollón de cositas que podemos encontrar por aquí. La alquimia, por ejemplo, para tener los... digamos, las pociones, las prepotis, ¿vale? Que se utilizan para hacer raids, sobre todo, y también para obtener objetos que suben la reputación. Pero bueno, luego eso ya lo iréis descubriendo poco a poco a medida de que vayáis viendo un poco cómo funcionan las profesiones. Algo nuevo que han metido, porque esto ya estaba, pero algo nuevo que han metido desde que salió el juego, ahora en esta beta, es que las profesiones tienen especializaciones. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Pues que cada profesión te especializas en lo que tú quieras. O sea, es decir, y cada especialización que tú te hayas metido, que te hayas pillado, ¿vale? Tiene como consecuencia o como beneficio una barra de talentos y que se van desbloqueando a medida de que pasa. Y estos talentos dan cosas como que, esperar un momento, que dejar que, a ver si puedo volver a joyería. Vale, ya estamos en joyería. Mirad, aquí está. En joyería en especialización, como estáis viendo, a ver, obtienen materiales. No sé si me ha dejado... No me deja volver. Ah, sí, espérate. Tendré que ir a hablar con el joyero, supongo. Espérate un momento, a ver si me deja. Porque es que he cambiado hace poco, porque quería enseñároslo. Vale, vale 2000 y sí me deja, ¿no? No me deja porque está en CD. Tengo que esperarme a ver, que me pone 7 minutos faltan para poder hacerlo, ¿vale? O sea, no puedes cambiar de repente. Tienes que esperar una hora, creo que es, y pagar 2000 de plata. Eso es una basura, pero bueno. Bueno, pues que sepáis que ahí en la especialización, ¿vale? Aquí abajo, en los oficios, yo que sé, voy a escoger una de aquí de artesano. En enfoque, colección... Bueno, digamos que voy a seleccionar esta, ¿vale? Y me dan como unos puntos. Y en estos puntos, como os dais cuenta, hace que, por ejemplo, consuma menos vigor al hacer gathering, o en este punto consiga que en vez de la recuperación de 15 minutos sea de 10, ¿vale? Y estos puntitos que tendremos aquí arriba, que se llaman Elementary Specialization Points, se consiguen haciendo eventos de mundo y consiguiendo subir la reputación de cada una de las cosas, de los mapas que te van saliendo, ¿vale? Entonces eso es lo que has, o sea, eso es lo nuevo que han puesto. Y hay cosas como intermediario y avanzado que no podemos ver porque requiere más nivel todavía, ¿vale? Pero que seguramente mejoren mucho más el tema de las profesiones, cómo adquirir vigor, cómo regenerar vigor, cómo encontrar mejores materiales, ¿sabes? Y millón de cómo, por ejemplo, consumir menos vigor cuando hagas un crafting, ¿sabes? Tienes mogollón de especializaciones, ¿vale? Que tiene el juego, ¿no? O sea, que lo han puesto muy diferente en este aspecto. Luego tenemos también en esta parte, porque aquí hemos terminado ya, ¿no? Vale. Bueno, se me ha olvidado deciros que en equipamiento, ¿vale? Aquí, por ejemplo, en la C tenemos la información básica de toda de qué hace cada cosa,
¿vale? Es decir, la fuerza, todas las estadísticas, cada cosita que hace cualquier cosa, ¿vale? Ahí aparece. Luego tenemos en la jugabilidad, que sería el contenido que podemos encontrar una vez nos separemos del mundo abierto, que ahora os explicaré el contenido de Open World, el contenido que es instanciado, lo vamos a encontrar aquí en jugabilidad. Le damos a la U y en la U tenemos el reino arcano, aleatorio, ¿vale? Es un modo de juego de mazmorra que tiene un número de intentos por separado, ¿vale? Que yo esto no lo he hecho todavía, ¿vale? Es decir, lo tengo que hacer. Y en mazmorras encontraremos dos tipos de mazmorras por ahora, la normal, ¿vale? Y la mazmorra élite. En la mazmorra normal, como os dais cuenta, vamos desbloqueando, a medida que subimos nivel, ciertas mazmorras, ¿no? Y nos piden como mínimo un recomendado y el nivel concreto, ¿no? Como estamos en close beta, pues hay algunas que están capadas a propósito, ¿vale? Para que no vayamos full W. Aquí podremos ver los atributos de que necesitamos, es decir, por ejemplo, esto es lo que requiere la mazmorra y este es los requisitos que yo tengo, con lo cual voy sobrado, ¿vale? En atributos podremos verlo siempre para ver si vamos bien o mal. Y luego tendremos en élite, ¿vale? En élite, o sea, la mazmorra normal podremos entrar las veces que queramos a conseguir los objetos que nos ofrecen. Y es muy importante hacerla muchas veces porque los objetos que nos ofrecen pueden darnos doble stat. Y por ejemplo, nos pueden dar también más slots de gemas. Por tanto, si tú, por ejemplo, tienes una capa que te da, yo qué sé, crítico, pero tú tienes que ir a fuerza y, yo qué sé, y resistencia, me lo estoy inventando, puedes entrar todas las veces que tú quieras hasta que te toque esa capa. Recordar que está limitado el nivel de todos los días, por lo tanto te dan la posibilidad de hacer eso, por lo menos en las dungeons normales, para tener los objetos más vises durante ese día y prepararte para el día siguiente y la raid que venga, ¿vale? Gracias. Y luego tendremos las raids élites. Las raids élites las podemos hacer todas las veces que nosotros queramos, pero el reward solo va a ser de 2. Es decir, cada raid élite tiene 3 bosses, que son 3 cofres, y en esos 3 cofres nos darán una chapa y un objeto. Dentro de ese objeto puede ser uno de estos 3, o si tenemos suerte, estos 2, ¿vale? También que nos los pueden dar. Entonces, solo podéis hacerla 2 veces con rewards y el resto ya sería o para ayudar a la peña, ¿vale? O para sacar los logros, que ahora luego hablaremos de eso, que es muy importante. Luego en incursión es lo nuevo que han metido. No la he hecho todavía, así que la haremos hoy. Se llama Shadow Witch y es un evento así como de open world, de grietas, que te da rewards también y que existe y que es una vez cada 3 días, ¿vale? Hoy se puede hacer, así que hoy lo haremos en directo y lo veremos, ¿vale? Pero esto es algo nuevo que han puesto. En Conquista es los mapas PvP. Cada día van alternando los mapas. Si os dais cuenta, hay 2 tipos de mapas. Uno que es de Dominion, otro que es de ataque. Uno que es de Dominion, otro que es de ataque. Hoy toca el de ataque, que a mí personalmente me gusta mucho más el de Dominion, ¿vale? Porque si tienes una buena raid, mola mucho más, ¿vale? De hacer. Hay 2 que son diarias que os van a dar 105 chapas de insignia de gloria y a partir de ahí os darán 5 chapas por cada win y 3 chapas por cada luz, ¿vale? Las chapas de PvP, ¿para qué sirven? Os comento. Las chapas de PvP sirven para, con la B, por ejemplo, las buscáis, que yo las tengo aquí, y podéis ver que hay como una tienda, ¿vale? Pero mucho cuidado con esto que os voy a decir ahora, porque es muy importante, si hacéis PvP, no usar las chapas aquí y usarlas en otro sitio, como por ejemplo, darle la C y en rango militar. El rango militar es muy importante que uséis las chapas aquí. ¿Por qué? ¿Por qué hay que utilizar las chapas en rango militar? Porque mirad, cuando eres privado tienes 100 de ataque y 6000 de daño. Pero cuando pasas a corporal, que te pide, creo que son 150 chapas, ¿vale? Tienes 150 de daño y 12.000 de vida. Ojo, pero solo en PvP. Cuando pasas a sargento tienes 180 de daño y 16.200 de vida. Cuando pasas a suboficial, 200 de daño y 200.000 de vida. Es decir, es muy importante, ¿vale, gente? Muy importante que las chapas de PvP que vayáis consiguiendo las utilicéis para mejorar el rango y hacer vuestra promoción, ¿vale? Esta chapa se consigue en arenas, pero todavía no están activas. Así que yo creo que el rango más tocho que tendremos por ahora será sargento. No podremos llegar a suboficial, ¿vale? Esto es muy importante si hacéis PvP. Muy importante. ¿Por qué? Porque un private tiene 6.000 de vida y el tercer rango, que creo que es ese sargento que soy yo, tengo 16.200 y casi 100 más de daño. ¿Vale? Es una barbaridad. ¿Vale, gente? La diferencia es una barbaridad. Luego aquí tenemos temas de reputaciones. Bueno, ahora os hablaré de eso, ¿vale? Que primero quiero ver todo lo que hay. Y luego tenemos el Salón Universal. El Salón Universal, digamos que
es un mapa donde cada día, o sea, fijaros que vamos desbloqueando salones, ¿no? Cada vez que tengamos, por ejemplo, más nivel, desbloqueamos más salones. Estos salones son de 5 niveles y cada nivel nos pedirá que lo hagamos en unos puntos en concreto. Es decir, el primero nos pedirá 250 puntos o 300 puntos y nosotros escogeremos por aquí los perjuicios que nos va metiendo a nosotros son los beneficios que le va metiendo al boss. Por eso el nivel 5 es más difícil, porque necesitamos ponerle lo máximo. Necesitamos casi chetar el boss al máximo y jodernos a nosotros para hacerlo, ¿vale? Pero esto está muy guay porque esto también da muchas recompensas, muchísimas, ¿vale? Que es muy importante. Luego tenemos aquí en misión, ¿vale? Bueno, en la exploración tenemos las misiones normales, que encontraremos aquí mogollón de misiones, y las misiones secundarias que iremos haciendo a lo largo de nuestra aventura, ¿vale? Por Tarisland. Encontraremos reputación y logros. Aquí, cuidado, ¿vale? Quiero que atendáis mucho. La reputación de este juego es lo más tocho que he visto en reputaciones en juegos en toda mi vida, mucho más que en WoW, de lejos, ¿vale? Por ejemplo, para aumentar reputación se necesita hacer diferentes tipos de eventos y diferentes tipos de cosas, e incluso conseguir rewards de esto, o en alquimia, ¿vale? Intentar bustear esto, ¿sabes? Hay que farmear como un cabrón. Ya os voy a explicar el porqué. Pero ¿cuáles son los beneficios reales, ¿vale? De tener una reputación alta. Mirad, si yo me voy a la reputación o a la tienda de repu, que creo que estaba por aquí, a ver si la puedo ver. Creo que estaba en mercado, comercio, perdón, gente, que aquí hay tantas cosas que hasta yo me abrumo a veces. Vale, a ver, aquí está el mercado. Mira, ¿ves? Esto sería lo que es la reputación. Fijaros como para nivel 32, que es el día de mañana, si llego a nivel 6 de reputación, que estoy a nada de llegar, por ejemplo, yo podría mañana comprar esto instantáneo y ponérmelo. Algo que me haría bustearme el personaje de una forma loca. O ponerme, por ejemplo, el emblema del tribal. Que tengo el verde, pero me podría poner el azul. O comprar, por ejemplo, las cajas de herramientas azules para conseguir mejores materiales. O sea, te dan unas cosas que no tienen sentido, ¿vale? O sea, quiero decir, te da un avance extra que no necesitas ni crafteo, ni gastarte oro, ni consumir las chapas de raid, ni las de dungeon de élite en cosas así, porque ya las tienes de base. ¿Sabes? Es una locura, ¿vale? Y luego tenés el Silver Lift, ¿ves? Este es el primero y este es el segundo. Pero cabolo, tío, vale, me has dado toda la chapa, pero ¿cómo subo eso? ¿Cómo puedo subir la reputación? Mirad, la reputación se sube de esta manera. Este sería el primer mapa de todos, ¿vale? Y el primer mapa tiene diferentes tipos de eventos para subir reputación. Cada día puedes hacer 3 eventos, ¿vale? Y tienes que lograr un total de hacer los 5 todos para que te vayas sumando. ¿Veis esto de aquí arriba que se ve como así chiquitajo? Vale, estos son teletransportes, encontrarlos todos, fotografías, hacerte todas las fotografías desde todos los sitios que te pide el juego, cofres, todos los cofres, y cada cofre te da cosas que son guapas, como por ejemplo energía para subirnos la barra de talentos esa nueva que os he explicado antes. Luego tenéis tótems. Cuidado, porque para volar en estas zonas necesitas tener el máximo rango, ¿vale? Y tener una montura voladora. Hay muchos tótems que están en zonas superiores y que solo se pueden acceder si vuelas, ¿vale? Entonces es importante. Bueno, no es el máximo, es casi el máximo. Al máximo lo consigues encontrando estos tótems. Luego la pesca, que es algo nuevo que ahora os explicaré, ¿vale? Porque me ha parecido súper interesante. Son colectar 6 peces que son únicos, leer 15 libros, ¿vale? Yo llevo 9, por ejemplo, y hacer esos 5 eventos que son totalmente... o sea, son aleatorios, ¿vale? Por todo el mapa podéis verlos. Luego hacer todas las misiones, ¿vale? Cada misión te dará también reputación y iremos subiendo estos niveles de aquí. Cuando vamos accediendo cada vez a más niveles y a más reputación, vamos desbloqueando ciertas cosas, como por ejemplo puntos de talento, bueno, mogollón de cositas como poder volar en la zona, ¿sabes? No sé, mogollón de cosas en general, ¿vale? Es decir, y hay muchas cosas que se consiguen a través de lo que os he dicho, ¿no? Hacer todo el contenido horizontal que tiene el juego. Cuidado, porque hay cofres que se pueden coger y cofres que van con eventos o que necesitas tener más reputación en la zona para poder cogerlos. Incluso hay cofres que están como en enredaderas y estas necesitan que seas artesano, que te cambies a la profesión de artesano y te craftes un lanzallamas propio o que lo compres en el marketplace, ¿vale? Que valdrá oro, obviamente. Y quemar esas raíces para poder coger los cofres. Eso es complicado, ¿vale? Pero es que se lo han currado en eso está muy bien, ¿vale? Un contenido de progresión horizontal
bastante bien en este punto. Y luego también han añadido, ¿vale? Después de todo lo que hemos visto aquí, una cosa, ¿vale? Que se llama pesca. La pesca, ¿vale? Os darán una caña que la tendréis que equipar aquí. La pesca es bastante sencilla, no es difícil, pero me he dado cuenta de una cosa, necesitas cebos, ¿vale? Y estos cebos se compran con dinero del juego, ¿vale? Con plata. Es decir, te vas al mercado, aquí abajo, pillas los cebos, que son los baits, que están, creo que si no recuerdo mal, pues no sé dónde lo he comprado, ahora no me acuerdo. Yo sé que lo he comprado con dinero del juego, los baits, pero ahora no me acuerdo dónde estaban. Tendría que buscarlos, no sé si era en... Sé que se compran con platita, ¿vale? Con la platita esta que generas por jugar, ¿vale? Se puede comprar unos baits, ahora no me acuerdo exactamente porque hay muchas cosas en el juego. Bueno, pues tú compras unos baits y esos baits los puedes utilizar para pescar. Hay diferentes tipos de baits que te van a dar diferentes tipos de peces. Ojo, porque en los bases me han dado este tipo de pez, que se llama pez dardo. Y el pez dardo he conseguido como unos 12 o 13 y no he pescado mucho, ¿vale? Y queda uno de vigor. Y en 60 segundos lo puedes volver a utilizar. El vigor es para el crafteo. Para subir el tiempo, o sea, para subir el que podamos craftear antes. Ojo, porque este pez es Dios. Así que poneros a pescar como auténticos locos, porque la mecánica es bastante simple. Tira la caña, apretas clic, 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 sube, pesca y así sucesivamente. Y así intentáis sacar todos los peces de cada una de las zonas, ¿vale? Que vayáis viendo. Es así, ¿no? Luego, más cosas que tiene es que el inventario es bastante fácil. Puedes reparar de donde quieras, puedes vender desde donde quieras. Por ejemplo, si quiero vender esto, puedo vender aquí y donde sea, por plata del juego. Puedes almacenar, hay un almacén también ahí delante que podemos almacenar nuestras cositas. Y luego vamos a una cosa muy importante, ¿vale? Lo que más valor tiene ahora son estas chapas, que se llaman medallas raras, que te dan en los 2 runs que tenemos de las Dungeon Elite y también en el evento este de Open World, ¿vale? Ojo, aquí, por ejemplo, lo que podemos ver... Mirad, esperad, quiero que veáis esto. Mira qué gordito. Es que esto lo pesca, gente. Es que esto lo pescas. Y quería enseñároslo porque yo antes lo usaba para ver qué cojones era y te transformas en un Melford de esos que puedes ir por ahí saltando y haciendo, ¿sabes? Bueno, total, sigo, ya no sé ni dónde está. Ah, sí, esas chapitas. Esas chapitas, cuidado, porque por logros podemos encontrar, ¿sabes? En logros más chapas de esas. Y son difíciles de conseguir porque tienes que hacer los logros ¿de qué? De las misiones en élite, o sea, de las mazmorras en élite. Tú, por ejemplo, yo que tengo en Biblioteca del Caos casi todo hecho, si os dais cuenta me falta uno porque ayer la hicimos, pero no sé por qué no contó. La hicimos 2 o 3 veces y no contaba. Y luego esta de aquí, ¿vale? Que esta es individual. Pero si las vais consiguiendo todas, os pueden dar oro, os pueden dar más medallas y tenéis que intentar hacer esos logros. Meteros una parte y la podéis hacer las veces que queráis la dungeon, ¿vale? Para salir los logros. Pues esta vez hacemos este logro y este logro. Luego hacemos este logro y este logro, ¿vale? Y vais consiguiendo todos los beneficios. Fijaros que aquí tengo 1, 2, 3 y 4 medallas por pillar, más estas 3 que serían 7. Casi podría pillarme otra pieza, lo cual es muy importante porque como capan por nivel, cuando desbloqueen nuevo contenido, si desbloquean una raid, si tienes mucho GS, podrás tumbar esa raid de una forma mucho más eficiente en tu grupo, ¿vale? Entonces es importante que los logros los llevéis literalmente al día, ¿vale? En tema de las mazmorras. Y podéis conseguir muchas cosas también. O sea, quiero decir, hay logros de evento, logros de mundo, logros de mogollón de cosas, ¿no? Y luego tenemos por aquí, si no recuerdo mal, gremios. Podemos tener un clan de hasta 100 personas. El equipo, ¿vale? Aquí se puede montar un grupo, es decir, hay buscadores de grupos automáticos, ¿vale? Pero tú puedes montarte un grupo para saber quién se mete en el grupo, para saber qué cosas hacer, ¿vale? Para tener cada uno su cosita, ¿vale? Es decir, es como un lobby, sí, es un vestíbulo, ¿vale? Esto si tú quieres hacerlo, ¿vale? Adelante, lo puedes hacer. Luego tienes el tema de amigos, ¿vale? Que podéis aquí ver vuestros amiguetes y el correo, donde si hacemos una transacción, o sea, si compramos algo en la tienda, si recibimos algún tipo de objeto que nos dé el juego por algún tipo de mantenimiento, por lo que sea, ¿sabes? Algo de agradecimiento, pues todo esto lo conseguiremos a través del correo, ¿vale? Podemos añadir amigos, etcétera, etcétera. Luego, configuración normal del juego, gente, han puesto la versión de 120 FPS, ¿vale? Quitaros esto siempre de aquí, estas 3 cosas y estas 2 cada vez que entréis, y aquí pues podéis ver todo el tema este de ajustes de sonido, podéis ver lo que queráis, gráficos, podéis personalizar y poneros como vosotros queráis los gráficos. Yo me he quitado los nombres de todo el mundo y me he dejado solo lo mío, ¿vale? Porque me da igual los nombres de todo el mundo, etcétera, etcétera, ¿vale?
Y no sé si me queda algo más, gente. ¿Nos queda algo más? Ya está, ¿no? Creo que ya está, ¿vale? Ah, sí, el juego está para PC y para móvil, ¿vale? Es decir, en el móvil también se puede jugar al juego. Y ya está, y vamos a ver la nueva raid de Open World. A mí, algo que me ha molado del juego, ¿vale? Es que me tiene enganchado todo este sistema de conseguir las cosas, pero me toca los cojones que me capen el nivel. O sea, es que me toca los cojones que flipas, ¿vale? Así que bueno, esa ha sido la explicación del juego. Espero que os haya gustado. Y menuda chapa os he dado de 25-30 minutos diciendo cómo funciona el videogame. Ahora, si queréis jugar, ¿vale? Ya sabéis que, pues ya sabéis todo lo que tiene el juego, ¿vale? Si se puede jugar en móvil, red flag, no, eso está hecho para eso. Está hecho para que se pueda jugar en móvil desde el primer día. El mercado faltó, no, sí, lo expliqué el mercado. Expliqué todo el mercado de aquí. Expliqué también el mercado el comercio. Lo expliqué todo. O sea, está todo explicadete. ¿Vale? No te voy a decir cada cosa que tengas que hacer porque eso tienes que descubrir tú. Pero sí, todo eso ya está hecho.